nos acompañan Lidia Rueda, es la presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas del Ecuador, ASFADEC. César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios. Y completa este panel María Amelia Espinosa, cofundadora y directora general de la Fundación IERE, Iniciativas para la Reinserción Carcelaria. Gracias por acompañarnos este domingo en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Mañana lunes, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el Estado tiene previsto someterse a un nuevo examen periódico universal en materia de derechos humanos. La cita es en la sede de las Naciones Unidas, por lo que, dados los complejos acontecimientos que sacuden al país, esta evaluación es particularmente sensible. Pero antes de empezar con el programa, quiero dejar constancia de que invitamos a Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, pero no recibimos respuesta positiva de su parte. Algo lamentable en este tipo de temas donde se requiere la voz del Estado para que se nos explique qué sucede en el país. Además, porque la Secretaria de Derechos Humanos es la interlocutora del Estado ecuatoriano ante la cita de la EPU en Ginebra. Empezamos. Claudia, buenos días. En efecto, Carlos, el radar de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos se posa sobre Ecuador y las observaciones que están en el expediente de nuestro país, que generan alarma y preocupación en varios aspectos. Veamos. 1. La situación carcelaria. La violencia en los centros penitenciarios del Ecuador se desató en 2019 y hasta el momento se registran unas 430 personas privadas de libertad, asesinadas en 22 amotinamientos en 6 cárceles, motivadas por el choque entre bandas donde el Estado ha perdido toda la capacidad de control y autoridad. 2. La violencia contra la mujer. El femicidio cometido contra María Belén Bernal en la Escuela de Policía en Quito copó toda la atención nacional. Detrás de este horrendo caso hay miles de mujeres maltratadas. En todo lo que va del año, en el país se reportan unos 210 femicidios, una cifra altísima si vemos que entre el 2014 y 2021 las estadísticas hablan de otros 375 casos. 3. Los grupos vulnerables. La población LGBTIQ+, y los grupos de migrantes que están en situación de riesgo será otro de los temas que marcarán este examen periódico universal, donde el Ecuador aún muestra rezagos en la implementación de políticas públicas. Aún están por evaluarse los esquemas de regularización del 79% de venezolanos radicados en el Ecuador. 4. Libertad de expresión. Preocupa que hasta agosto pasado haya 9 periodistas asesinados sin una debida investigación y que desde el 2017 se registren 1.151 agresiones a profesionales y medios de comunicación. En este punto cabe añadir los riesgos de no tener políticas que regulen la videovigilancia o que garanticen el derecho a la privacidad y la seguridad digital. En 2021 se filtraron datos personales de 1.5 millones de ecuatorianos. 5. Desapariciones. Es una de las facetas más tristes del Ecuador y las que mayor dolor proporciona. Desde el 2014, casi 2.000 personas no han sido localizadas. Más de la mitad de todos estos casos corresponde a mujeres. Se estima que cada año se pierde el rastro de unas 450 personas. Las estadísticas estatales son contradictorias. Como vemos, la inacción estatal en muchos de estos casos es evidente, mientras las organizaciones de la sociedad civil y el activismo ciudadano alzan su voz para que el mundo sepa lo que ocurre en nuestro país. Por eso debemos preguntarnos en dónde radica la importancia de este examen periódico universal. Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por esa información, por esos datos recopilados. Y empezamos ese recorte con esta primera pregunta que nos hace Claudia Roura. Para que la gente nos entienda, ¿en qué consiste este examen? ¿De qué se trata lo que va a ocurrir el día de mañana en Ginebra? Básicamente es un examen, una rendición de cuentas, llamémoslo así, que el Estado ecuatoriano debe someterse ante sus pares, ante los gobiernos de los estados de todo el mundo, ¿no es cierto?, y en el cual se va a observar los avances que ha tenido el Ecuador en materia de derechos humanos en los últimos 5 años, ¿no es cierto? El anterior ciclo, este ciclo en realidad comienza en 2017 y termina ahora en el 2022. Y entonces ahí lo que va a suceder es básicamente lo que ha planteado ya Claudia en la introducción, ¿no es cierto? Se va a revisar qué temas son los más sensibles y se van a formular recomendaciones, preguntas al Estado ecuatoriano, y la comunidad internacional va también a ofrecer su ayuda
para que el Ecuador pueda mejorar en materia de derechos humanos. La situación actual del país es muy delicada como para presumir que nos van a dar, en el mejor de los casos, un buen tirón de orejas o que Ecuador se ha deteriorado en temas de derechos humanos, César. Desde el punto de vista del activismo, yo creo que sí. Desde el punto de vista diplomático, evidentemente no se va a hablar de tirones de oreja, ¿no es cierto? Pero la situación en realidad del país es sumamente complicada. En muchos campos no ha habido avances, y esto lo vamos a ver con la intervención también de mis colegas, pero generalmente lo que hemos examinado es que el Ecuador se llena de leyes, ha ratificado todos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto? Tiene en el papel unos mecanismos de protección impresionantes, pero en la vida real, el momento ya de aplicar y de afrontar los problemas, realmente el país no tiene avances. Y esto se ve en la situación de violencia contra la mujer, se ve en los temas de libertad de expresión, se ve en los temas de personas desaparecidas, se ve absolutamente en todos los campos que se examinan. Solo un abrebocas, César. Tú has estado muy vinculado a estos EPUs, a estos exámenes en otros años. Por ejemplo, porque vamos a seguir hablando, desapariciones y temas de violencia a la mujer no se tocaron en el año 2012, por ejemplo, y ahora sí. Violencia contra la mujer sí, desaparecidos no. Es un tema que está, digamos, con mucha fuerza entrando en este momento, lo mismo que la situación carcelaria. Perfecto, bien. Vamos al tema de las cárceles, María Emilia Espinosa. Sobre la base de los temas que recopila Claudia Raura en el reportaje, ¿qué tipo de país tenemos? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa recopilación? Mira, mi preocupación es que en este momento la sociedad, que es la que exige respuestas al Estado, no es capaz de diferenciar las respuestas que pedimos en términos de seguridad y en términos penitenciarios o de ejecución de penas. Las personas privadas de libertad efectivamente han cometido un delito, pero son sujetos de derechos y esos derechos que tienen son persistentemente vulnerados en un sistema que no es capaz de garantizar el fin del castigo, que es reinsertarles en la sociedad. Ya. ¿No es cierto? Sí, pero ahora lo que estamos viendo, y un poco podemos tomarnos lo que ha ocurrido en esta semana tan grave, ¿no? Ya hay atentados terroristas en dos provincias, en Esmeraldas, en la provincia del Guayas. Hay unos comunicados de los grupos violentos que dicen, cuidado, si topas al pabellón fulano de tal que está en tal cárcel, donde estamos tiguerones, lobos, lo que sea, van a ver la respuesta contundente del Estado. Entonces uno dice, ¿de qué derechos humanos podemos hablar en las cárceles si vemos que desde las cárceles se opera el terror al resto de la población? Yo aquí sí quisiera hacer una precisión y es que tú me estás diciendo que desde las cárceles se opera. Si es que efectivamente solo se operara desde las cárceles y solamente operaran estos grupos criminales, ¿no es cierto? Que yo, por supuesto, no puedo negar que estén en las prisiones. Estaríamos omitiendo una realidad y es que no pueden operar si no hay anuencia del Estado, anuencia de funcionarios públicos. O sea, no solo impotencia o incapacidad, sino corrupción, María. Corrupción, efectivamente. Creo que es una palabra que es imprescindible traerla ya, ponerla sobre la mesa, ponerla en discusión y que la población pueda empezar a exigir respuestas de ese lado. No solamente decir las cárceles están llenas de sicarios, de narcotraficantes, porque tampoco es cierto, tienes una población que ronda las 40,000 personas y digamos, yo considero que el 20% podrá tener relación con estos grupos delincuenciales, mucho menos, imagínate. Y ese 80% no es una población que entra directamente en estas bandas, ni que opera, ni que pertenece a las redes del narcotráfico. Decir, así, hay corrupción en algunas esferas, como por ejemplo la policía y el SNAI, pero también ya hay bajas policiales muertas en las calles por estos atentados. Y también hay policías caídos en una suerte de guerra. Yo creo que necesitamos nuevamente diferenciar y tomar medidas de ejecución de una verdadera política pública criminal, que es un poco lo que ya se ha observado al Estado que carece justamente, no en este examen, en términos generales. Al Estado se le ha dicho que necesita construir una verdadera política criminal y de seguridad integral, ¿no es cierto? Y por otra parte, ejecutar las políticas que ya tiene en rehabilitación social, para que la gente que entra a las prisiones pueda verdaderamente escoger rehabilitarse a través de los mecanismos y lo que le garantice el Estado, porque lo tiene que hacer a través del organismo técnico y las instituciones que lo componen, y no aliarse a estos grupos subversivos. Muy bien. Vamos ahora cambiando un poco de tema porque son tres invitados que tienen diferentes visiones sobre el tema de derechos humanos y quiero hablar un poco, para atar con lo que nos decía María Amelia, Amelia, con esta suerte de
indolencia, de negligencia estatal. Lidia Rueda, ¿hay indolencia estatal en temas como la desaparición de ciudadanos? ¿Eso podemos colegir de momento? Claro que sí, hay indolencia, porque el hecho mismo de que a nuestros seres queridos ni siquiera empiece una investigación, desde allí ya el Estado es indolente. Entonces vulnera todos nuestros derechos. Es como que a los desaparecidos no tuvieran derechos humanos, cuando sí los tenemos y se vulneran todos. Ya, ahora, pero cuando vemos las estadísticas que nos plantea el video inicial de Claudia Roure, en el sentido de que hay 450 desaparecidos al año más o menos que no se los encuentra, pero que las denuncias son mucho más altas, 5.000, 6.000, es decir, si hay una acción, aparece esta gente, no podemos decir que en este momento tan grave de crisis, no sé, este es un tema que de hecho va a pasar, está dentro de las estadísticas de otros países de América Latina. Siempre una sociedad va a tener desaparecidos, Lidia. Digamos, hay particularidades donde en un Estado desaparecen las personas, pero en un país democrático, en un Estado democrático, no tiene por qué haber desaparecido. Sin embargo, en el Ecuador, como no se ha tomado en cuenta este problema que es social, estructural también, de desaparición de personas, tal es así que cuando desaparecieron y por qué se fundó ASFADEC en el año 2012, no había ni una ley, ni tampoco era delito desaparecer. La sociedad hemos tenido que luchar duro, fuerte, sin descanso para tener Lidia, lo que tenemos hasta ahora. Pero diferenciemos las cosas. Usted hablaba de que una sociedad democrática no debe haber desapariciones, y yo entiendo eso, pero le va a decir el Estado, nosotros no tenemos una política direccionada a desaparecer gente. Son cosas fortuitas, cosas que pueden pasar en el ámbito íntimo de las familias, de las sociedades. ¿Por qué el Estado tiene que responsabilizarse por eso? Ya. Por ejemplo, hablaban de miles de desaparecidos. Como yo digo, Carlos, si aquí me dice que hay 4.951 casos de enero a agosto del 2021 de desaparición y 95% que voluntariamente se fueron, por eso es que nos confrontamos la sociedad civil con el Estado. Porque si nosotros le decimos, de todos estos 95%, ¿actuó la policía? Estoy segura que no. Sin embargo, de esto, en el de enero a agosto del 2021, por eso traje yo estas estadísticas, son 257 casos que entran a investigación. De tal manera que si siguen entrando más casos en investigación, nuestros seres queridos, por los que hemos fundado una asociación, estamos luchando en las calles, es con el fin de que no haya, que ya no hayan desaparecido, y que cuando alguien desaparezca, el momento en que la persona pone una denuncia, en ese momento es responsabilidad del Estado, que tiene que hacer todo para encontrarlo. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que este y todos los programas de Políticamente Correcto están en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de este debate. Ecuador en el radar de derechos humanos. Seguimos en Políticamente Correcto. Señora Lidia Rueda, ustedes estuvieron ya en Ginebra, ¿no es cierto?, en estas presesiones para que la sociedad civil exponga ante las Naciones Unidas en Ginebra la situación de los derechos humanos. ¿Qué es lo que usted le planteó a Ginebra? ¿Cuál fue el reporte de la asociación a la que usted pertenece? Bueno, te cuento que nosotros, por ejemplo, viajamos en un solo grupo, que estamos conformados por las personas que están aquí, y total somos 10 organizaciones, la cual Coalición de Derechos Humanos. Entonces, nosotros hemos, ahí solo podía 5 minutos, entonces tuvo que intervenir una sola persona, que fue César, a nombre de todos, de eso. Pero luego allí, como era Ecuador, hubieron 5 organizaciones más, de que muchas ni nos conocíamos, ¿no? Pero quien hace la presentación de esto es la propia misión diplomática del país, en este caso, del Estado ecuatoriano. Entonces es que el momento en que se presenta es como que se contrapone la realidad a lo que dice el Estado y lo que dice la sociedad civil. Entonces ahí, nosotros sí, en las reuniones que tuvimos allá con el resto de misiones diplomáticas, que fueron muchísimas, que nos acogieron, y en realidad todos ellos se quedaron asombrados de la cantidad de desaparecidos del Ecuador. Sí hay un número más alto de desaparecidos en Ecuador que en otros países de la región. Bueno, tendríamos que ver cuál es la población del país. Por ejemplo, claro, el día que me reuní como presidenta de ASFADEC, con el grupo de trabajo de desaparecidos de la ONU,
Entonces ellos estaban asombrados porque hay países que tienen miles de millones de personas y que hayan 300 desaparecidos o 3.000 desaparecidos, es como que no le impacta. Ajá. Pero en este caso sí impactó porque ellos desconocen que haya desaparecido. Solo 5 casos se conocen allí, de Ecuador. Ya, pero ¿y cuál es la respuesta? Es decir, ¿en dónde radica el problema? ¿Radica en que las familias ecuatorianas están desestructuradas, tienen problemas, o radica en que el Estado no sigue esos casos de desapariciones que pueden ser comunes con desapariciones de otros países? Bueno, verás, tú estás topando que dice familias desestructuradas. No, Sí. no, el problema de la desaparición es otro y es mucho más grave. Ya. Porque no puede solamente haber un problema intrafamiliar. Para el Estado es fácil decir que es un problema intrafamiliar tal como lo hace. ¿Y eso lo señala, el Estado señala eso? Claro, dice que hay problemas intrafamiliares, sociales, académicos, económicos, psicológicos. Es que yo le digo, Los si no que se tenemos van con voluntad. es que si no tenemos un régimen Ya. como los de Chile de los años 70, que desaparece gente a propósito, como las dictaduras de Argentina, uno dice, bueno, lo que pasa es que seguramente la pandemia, los problemas de violencia a la mujer, problemas de drogas, hacen que en las familias suceda eso. Esa es un poco la lectura que se podría tener. Sí, y para el Estado es mejor así lavarse las manos mejor y no lavarse las respetar los derechos que tenemos los seres vivos. Ya. Sea, Entonces, humanos, ¿cuál sea, fue su respuesta? Entonces, para ellos dicen, bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? Y eso es lo que nosotros llegamos allá para que observen al Estado, al gobierno, y le pregunten, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Por qué Giovanna Pérez, que desapareció el 4 de diciembre del 2010, no está en su casa? Camilo Tobar, ¿por qué no está? ¿Por qué Carolina Garzón no está? Primero, porque el Estado ecuatoriano, con los gobiernos de turno, no han hecho lo correcto. Primero, ¿qué es? Recibí la denuncia, pero aquí no se recibía la denuncia, sino 3 días después, cuando nosotros, de acuerdo a la antropología forense, dice que la memoria es nítida 48 horas atrás, 48 horas delante. Es decir, si nosotros miramos la vida del desaparecido o desaparecida 48 horas atrás, es más fácil plantear un camino hacia donde puede estar. Perfecto. Bien. Si me permites, César, Carlos, complementar, porque como bien dice Lidia, viajamos en delegación, entonces le he escuchado a Lidia en muchos foros, y quizás aquí el problema hay que situarlo en las omisiones del Estado ecuatoriano, en la incapacidad de investigar de forma activa y de forma integral la desaparición de personas. Y que muchas de las desapariciones de personas, si bien no es por razones políticas o que son acciones directas del Estado, ¿no es cierto?, sí corresponde, por ejemplo, a posiblemente trata de personas. O puede ser trata de órganos, o puede ser personas que desaparecen de hospitales públicos. Mira tú, o sea, eso es gravísimo, ¿no es cierto? Gravísimo. Y el Estado no da respuestas frente a eso, ¿no es cierto? El tema es ese, cómo hay inacción, hay omisiones estatales que pueden estar justamente abonando a esta situación en la cual miles de personas desaparecen en el Ecuador sin que existan respuestas de ningún tipo. César, y tú decías que ese es un tema nuevo, urgente para la ONU de lo que ocurre en Ecuador, ¿no es cierto? Es un tema que sin duda va a aparecer en este examen periódico universal, la falta de respuestas. Lidia ha sido una activista de primer nivel, justamente, por ejemplo, para que se apruebe una ley de personas desaparecidas, pero es una ley que, una vez más, no se aplica. No se aplica. Sí. O sea, ni siquiera, imagínate que ni siquiera tenemos estadísticas certeras de las personas desaparecidas, como en ninguno de los campos. O sea, no tenemos estadísticas en cárceles, no tenemos estadísticas oficiales en libertad de expresión, los tiene Fundamedios, pero el Estado no las tiene, claro. Y no las tiene tampoco las personas desaparecidas. Ahora, César, para ir un poco avanzando en el tema, en el año 2012 la gran preocupación era el asedio político dirigido de un Estado contra la libertad de expresión. ¿Ese tema ya se superó? Pero la violencia contra periodistas ha subsistido y se ha agravado. ¿Por qué se ha agravado? En primer lugar, porque si bien a partir del 2017 el Estado ya no persigue periodistas, la Presidencia de la República no persigue periodistas, digámoslo así, ni la más para así, y su brazo armado que era la SECOM, ¿no es cierto? Pero en realidad se han multiplicado las agresiones de violencia gratuita, se ha multiplicado el discurso estigmatizante. Mira tú que
O sea, lo que sucedió, sin ir más atrás, en junio de este año, con la violencia callejera indiscriminada en contra de equipos periodísticos, fue brutal, ¿no es cierto? 164 periodistas agredidos en apenas 18 días. Y luego está todo el fenómeno también de crimen organizado y delincuencia común. Imagínate que hemos tenido casos de equipos periodísticos atacados en vivo, en transmisiones en vivo, por delincuentes comunes. Pero ¿no? eso es, o sea, estamos forjando una sociedad más violenta. ¿Eso puede decir Ginebra? No sé si en el papel, pero sentir eso, que Ecuador se está volviendo cada vez más violento, César. Y habría que analizar, Carlos, qué papel cumple la polarización política en esos niveles de violencia social que ha aparecido en el país o que se han agravado en el país, para ser más exactos, en los últimos 2, 3 años. Vamos a seguir hablando de eso. María Amelia Espinosa, usted decía en el bloque anterior que nos estamos olvidando de las poblaciones carcelarias. Esa podría ser quizás la mejor manera de tratar de poner un poco de orden e identificar mejor a quienes sí causan daños desde las cárceles y están atemorizando al país. Si logramos tener un gran sedazo que filtre eso. Efectivamente, mira, nosotros nos enteramos que tenemos narcogenerales, si quieres, o presuntos narcogenerales, por información de embajadas extranjeras, por el retiro de la visa de altos funcionarios públicos. Es vergonzoso que tengamos que apoyarnos como país y no sé si apoyarnos, porque si nos apoyáramos lo que buscaríamos sería cooperación para efectivamente filtrar con inteligencia internacional y nacional, ¿no es cierto?, a estas autoridades corruptas y que no deberían estar en lo público y que sí deberían estar en prisión. Y por otro lado, tienes un organismo técnico conformado por ministerios rectores de lo social, básicamente, que tienen a su cargo la ejecución de una política pública cuyo fin es garantizar que una persona que ha delinquido, que se ha equivocado, que está metida en temas de drogas, yo te estoy hablando de delitos menores, digamos, si quieres, pueda efectivamente retomar las riendas de su vida y decidir estudiar, formarse, ocuparse mientras esté en prisión y salir y tener nuevas oportunidades. Ahora, retomando un poco lo que decía César hace un momento, ¿no? Es decir, vivimos un país violento, polarizado, con mucha polarización política, donde o es blanco o es negro todo, y eso hace que también miremos de esa manera a la población carcelaria. Digamos, no tienen derechos humanos, ahí están los narcos, están los violentos, los mafiosos, mejor preocupémonos de que haya paz en las calles y no estar viendo si es que tienen o no derechos humanos. No puede haber paz en las calles si es que no tienes paz sembrada en el discurso público. El discurso público es amarillista, el discurso de los medios de comunicación es amarillista, es violento, siembra violencia. Nos interesa más el documental Paz y Plomo, que es espantoso, que saber que efectivamente hay madres en prisión que son abandonadas por sus familiares, que viven con sus hijos menores de 5 años, mientras sus hijos mayores de 5 años tienen que reinsertarse de alguna forma con algún familiar o con alguna persona, con algún vecino, o siguiendo en estos círculos de violencia que se generan justamente por este abandono de sus familias, de su madre presa, del Estado. Tenemos un censo penitenciario del que no sabemos cuáles son las preguntas. Está empezando. Acaba de empezar. ¿Sabe? ¿Usted no sabe? Sabemos, no hay información pública sobre las preguntas. Esto tendrías que preguntarle al Estado. ¿Pero ustedes le preguntaron al Estado? No hemos tenido un acercamiento aún como para hacer esta pregunta, pero sí, por supuesto, nos interesaría saber, porque tienes una unidad de registro social que se encarga o se encargaba antes, ¿no es cierto?, de levantar información socioeconómica individual y del núcleo familiar. Mi pregunta es si es que efectivamente este registro social, ¿no es cierto?, se ha levantado en las familias de fuera, ¿no es cierto?, porque la persona privada de libertad no está sola, tiene una familia. O sea, no solo el censo debe ser interno. Efectivamente, pertenece a un núcleo familiar. Este núcleo familiar tiene problemas que responden a cuestiones estructurales, a la ausencia de un sistema verdadero de protección. Hablamos de eso en el siguiente bloque, ¿le parece? Perfecto. Vamos a un nuevo corte comercial. Hacemos una nueva pausa y luego del corte seguimos con más del debate. Analizaremos cuáles deben ser las acciones que debe tomar el Estado ecuatoriano para garantizar los derechos humanos. No se desconecte de la señal de Coavisa. Como hemos visto en este programa, el panorama de los derechos humanos en Ecuador preocupa y mucho. Pues detrás de todos los datos que hemos visto, hay al menos 5 palabras claves sobre las cuales deberá regir el plan de acción del país.
El primer concepto es la violencia, pues esta se aplica de manera persistente entre las mafias que están en las cárceles, en los ataques que reciben las mujeres y los grupos vulnerables donde existe una violencia normalizada en contra de la diversidad sexual o los migrantes. Hay violencia contra los periodistas y también la violencia acompaña el calvario de las víctimas y sus familias que lloran a los desaparecidos. Una segunda palabra que de manera recurrente acompaña a esta realidad tiene que ver con la capacitación. Lo más seguro es que en el examen de Ginebra se pida a las fuerzas de seguridad y a las dependencias estatales implementar espacios de aprendizaje en temas como derechos humanos y libertad de expresión. Acá entra también la Fiscalía. Además, este EPU analizará la importancia de las mallas curriculares del sistema educativo para que enfaticen en los derechos humanos de la población LGBTIQ+, y que estos enfoques de género también estén en el sistema carcelario. Una tercera palabra es la de recursos. Sin dinero del Estado, ninguna de estas políticas puede funcionar. De allí que es necesario que el gobierno transparente los recursos fiscales con los que cuenta. Finalmente, hay dos conceptos más que explican la debilidad del Estado ecuatoriano en su conjunto. Hablamos de corrupción e impunidad, no solo a la hora de juzgar, sino también de recuperar los recursos malversados, así como de exigir al Estado a desclasificar la documentación que permita la transparencia de investigaciones, como la de los periodistas del comercio asesinados en el 2018. En resumen, Carlos, la agenda pendiente que el Estado necesita impulsar para el cumplimiento de los estándares de derechos humanos es amplia. Aún queda mucho por hacer. Continúas con el debate. Así es, María Meli Espinosa. ¿Y cómo paramos la violencia en las cárceles? Por ejemplo, si no tenemos capacitación, no tenemos recursos, no tenemos registro, hay corrupción e impunidad. Es decir, todo ese cóctel de palabras que nos ha presentado Claudia. Mira, es muy importante lo que dices porque Naciones Unidas acompañó al Estado en la formulación de esta nueva política pública, que es nueva. Como yo te decía, se acaban de aprobar una en mayo del año pasado y una nueva en este febrero. Y el camino apenas empieza con la aprobación de la política pública porque tienes que garantizar los recursos humanos y financieros para su ejecución, pero además sin el apoyo de cara a la Agenda 2030, que es de absoluta actualidad, ¿no es cierto? Sin el apoyo de el empresariado es imposible que salgamos adelante. Tienes una, no sé si es de agencia de Naciones Unidas, que es Pacto Global, ¿sí? Que lo que hace es invitar a las empresas a aliarse a una causa, a uno o varios objetivos de desarrollo sostenible y generar a partir de ahí programas de responsabilidad social corporativa. Yo quisiera saber, díganme ustedes si conocen de alguno, ¿qué programa de responsabilidad social corporativa ha adoptado la causa de las prisiones? ¿Qué programa de responsabilidad porque les ha hemos visto formado? empresas que están ayudando Claro. a grupos minoritarios, de minorías sexuales, a migrantes, a mujeres. Hay toda una política violeta alrededor de eso que me parece muy bien. Pero claro, no estamos generando ni empleo para esas poblaciones que pueden caer en la violencia, ni se están tomando decisiones para ayudar a las cárceles. Pero lo que es más, cuando tú dices hemos ayudado a mujeres, a migrantes, a personas con discapacidad, a personas de diversidad sexogenérica, ¿no es cierto? De distinta diversidad, de diversidad sexogenérica, perdón. Tienes que pensar que los presos son mujeres, son personas con discapacidad, son adultos mayores, son personas absolutamente vulnerables y en quienes confluyen un sinnúmero de vulnerabilidades adicionales, además en un contexto de encierro que permeado por la corrupción y la violencia impide que se ejecute ningún programa real, ni público ni privado. Pero ¿va a ser útil lo que nos puede recomendar Naciones Unidas, María Emilia? Mira, no es Naciones Unidas, son los países miembros, son los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. En el campo de la organización. Lo útil es que la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil sepamos que existe este mecanismo, que el Estado se compromete con aquellas recomendaciones que considera que efectivamente le son aplicables, porque así funciona, y que nosotros tenemos que exigir respuestas a mediano y a largo plazo respecto de esos compromisos que asuma. Es decir, el lunes nosotros vamos a informar cuáles han sido las recomendaciones, instar al Estado a que efectivamente las acoja
y que asigne todos los recursos y todas las capacidades que se necesita para garantizar que efectivamente esas recomendaciones se cumplan. ¿Pero cuántos recursos se necesita? ¿Han hecho un balance de todo lo que, porque yo he visto que todas estas sugerencias que le hacen al Estado es recursos, más recursos, más recursos, más recursos? ¿Cuánto es? Mira, yo no te puedo hablar en términos financieros, pero te puedo decir que mínimamente tiene que garantizar los recursos para que todas las instituciones que conforman el organismo técnico puedan cumplir con los compromisos que tienen adquiridos en esta política pública. Pero además te estoy diciendo que es importante que la sociedad tome conciencia de que si quiere que las calles no estén llenas de delincuentes comunes o de delincuencia organizada, haga programas que inviten a la gente a no delinquir. Si el pobre no se forma, si el pobre no va a la universidad, si el pobre no puede emprender, porque en este país no puedes, estás regido por una estructura social de élite, ¿no es cierto? ¿Cómo esperas que no caigan en círculos de violencia y que al entrar a la prisión estas personas que son abandonadas por la sociedad, por el Estado y por sus familiares, no se unan a estas estructuras de poder y de violencia y de corrupción? Hagamos reformas laborales para que más gente pueda empezar a trabajar. Yo sí pedí específicamente, perdona que te interrumpa, que se pregunte al Estado cuáles son, primero, las políticas que ha adoptado o las acciones que ha adoptado a nivel nacional e internacional para desarticular las mafias que operan con la anuencia de funcionarios públicos. Y por otro lado, cuáles son las políticas fiscales y laborales que ha tomado para que se inserte a esta población. Gracias, o que le dejan tomar. Lidia Rueda, en ese sentido, ¿qué nos puede decir los países que están convocados en este examen periódico universal sobre el tema de desapariciones en Ecuador? ¿Qué cree que va a ser el exhorto encomiarle a la gente del país? Bueno, nosotros hemos pedido que estas misiones con las que nosotros nos reunimos le hagan las preguntas al Estado. Por ejemplo, ¿cómo el gobierno puede crear políticas públicas que den una respuesta a esta problemática social si ni siquiera ya lograron dimensionar este fenómeno? O sea, empezando por el tema de registrar y de capacitar. Sí, porque no tenemos una cifra única de estadística. La Fiscalía nos da una cifra, el Ministerio otra cifra, TINASEC otra cifra. Si la Fiscalía tiene 1.000 personas más, que solo de enero a octubre de 2021 son más de 2.900 personas desaparecidas. Y los otros no. Entonces, mientras no haya una sola cifra, no se puede aplicar nada. La ley, por ejemplo, no está implementada. Entonces, eso es lo que queremos. Por ejemplo, no está implementada. Dice la ley que se debe profesionalizar y capacitar fiscales y agentes investigadores. No tenemos esa capacitación. Hemos conversado con la fiscal general del Estado y nos dice que necesita 500 fiscales. Imagínate, con un solo 4 fiscales que tiene Quito. Y el resto del país no tiene unidades de desaparecidos la fiscalía. No tenemos agentes investigadores, 240 para todo el país, donde los 240 tienen que buscar personas y no pueden buscar a nuestros seres queridos que siguen ausentes porque tienen que encargarse de toda clase de delitos. Entonces, esas cosas debe crear eso el Estado. Ya. Pero, y sería la primera vez que este examen periódico universal habla sobre el tema de desapariciones. ¿Va a ser la primera vez que se incorpore? En este caso, más consciente de la problemática que hemos pasado nosotros, porque no estamos hablando de un cuaderno y un libro, sino lo que vivimos diariamente en las calles. ASFADEC está conmemorando 10 años de haberse creado como una asociación de familiares y amigos. ¿Qué ha conseguido ASFADEC en estos 10 años? Que no solamente el familiar ponga la denuncia, sino también el amigo con el que estaba el desaparecido. Claro. Porque si tú desapareces tu trabajo, tú no estuviste con tu familia. Claro. Entonces no pueden obligar a tu familia a que la ponga, sino el que estuvo. Bien. Otra cosa más, por ejemplo, tenemos. ¿Qué mecanismos nacionales se han desarrollado para obtener información de personas no identificadas NN en medicina legal y forense? No hay nada de eso. No tenemos. No, pueden que allí estén nuestros seres queridos, están desaparecidos. 30, 32 años, 20 años, 28 años, y 12, y 10, y todo, y los que siguen, y los que siguen. Bien. Entonces, ahorita, por ejemplo, Carlos, ¿sabes quiénes son las que el mayor número de desaparecidos entre 2020, 2021 y 2022? Da pena decirlo, son niños, niñas y adolescentes. Increíble. Y cuando tú buscas, el Estado dice política pública de difundir las imágenes de los desaparecidos, no existe, se va a la página web y de allí, si es que alguien caritativo no le saca, no hay nada. César Ricaurte, increíble todo eso. ¿La democracia está bajo peligro
por la debilidad con la que estamos asumiendo las políticas de derechos humanos y con lo que tú mencionabas, esta violencia política? Yo creo que las instituciones democráticas están bajo una enorme presión y que si no mejora sustancialmente la situación del país en materia justamente de derechos humanos, porque finalmente la democracia es una herramienta, es un instrumento, ¿no es cierto?, para que la población viva mejor. Y eso significa, obviamente, mejores niveles de participación democrática, respuesta de las instituciones democráticas adecuadas frente a problemas como los que se ha expuesto esta mañana, ¿no es cierto? Y también el hecho de que la población viva mejor, ¿no es cierto?, que también ha sido expuesta esta mañana. Pero la gente pide este momento seguridad, por ejemplo, César. Correcto. Y ustedes, en cambio, están preocupados por la hipervigilancia de la sociedad. ¿Cómo compensar estos dos conceptos? Es que pensamos que lo uno está encadenado a lo otro. Es decir, yo no me opongo a que existan cámaras en la calle, pero ojo, ¿qué pasa con esos datos que están recopilando? ¿Y qué pasa con el reconocimiento facial? En este momento, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil ha comprado 5.000 cámaras de reconocimiento facial. Esa tecnología solamente la aplica China a nivel masivo. Y China no es una democracia. O sea, por favor. Pero bueno, ¿no si es eso cierto? sirve para identificar al líder de los choneros, de los tiguerones, de Es los que no lobos. sabemos si sirve. El asunto es que no sabemos si en primer lugar, esa tecnología sirve y luego qué se hace con los datos, ¿no es cierto? Porque, o sea, estamos secuestrando a la sociedad para combatir a un delincuente. O sea, secuestras a toda una sociedad, le encapsulas, le vigilas, ¿no es cierto?, para vigilar a un delincuente. A eso estamos sacrificando, ¿no es cierto? A mí me parece que no es lo democrático. César. Y de hecho, Naciones Unidas ha señalado que los estados democráticos tener una moratoria frente a la tecnología de reconocimiento Podemos facial. hablar de eso en el próximo bloque, que me parece fundamental. Supuesto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Ecoavisa es periodismo en todas las pantallas. Puede vernos en vivo en ecoavisa.com, seguirnos en nuestras redes sociales y también escucharnos en la lista de reproducción de Spotify. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. César Ricaurte, hemos dicho que para combatir la violencia y la inseguridad en el país se necesita inteligencia, más que el cruce de balas. Mucha de esa inteligencia nos dan las cámaras, la videovigilancia. ¿Por qué el activismo, por qué los sectores sociales, por qué en temas de libertad de expresión cuestionamos el papel de la videovigilancia en el Ecuador? A ver, en realidad, para precisar, lo que cuestionamos es el uso de datos personales de forma indiscriminada. ¿Ya? ¿No es cierto? Es decir, en primer lugar, que no se nos explique qué destino tienen esas... Imagínate, Carlos, que ni siquiera se tiene noción de que el rostro de una persona es un dato personal. ¿No es cierto? Comenzando por ahí. Y debe ser considerado, por supuesto, es tu principal, digamos, dato de la persona, ¿no es cierto? Y si tienes un Estado que te vigila, ¿no es cierto?, con la capacidad de identificar plenamente a las personas por su rostro, es algo muy peligroso, ¿no es cierto?, en el cual tiene que haber controles democráticos. Es decir, puede darse la videovigilancia, puede en contextos de seguridad. Quizás debiera existir. Exactamente, pero una cosa hay que distinguir. Videovigilancia con reconocimiento facial, que es una fase más avanzada, ¿no es cierto?, en el cual significa ya una vigilancia personalizada a los individuos, y luego la protección de los datos personales, de la intimidad, de que tú te sientas, por un lado, seguro, pero al mismo tiempo también protegido, que tus datos no van a caer en manos equivocadas. Pero no podemos arriesgar esa suerte de libertad, o mejor dicho, esa necesidad de que seamos libres, es decir, no vigilados, cuando lo que debemos es buscar y cazar delincuentes, que eso es un poco el discurso de muchos políticos. Y tú has puesto en cuestión la alcaldía de Guayaquil. Y eso es un debate antiguo, ¿no es cierto? O sea, acordémonos que justamente ha sido el debate que ha cruzado el mundo desde los atentados de las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Tenemos que sacrificar intimidad, tenemos que sacrificar privacidad, ¿no es cierto?, para que el Estado tenga mejores herramientas de control. Probablemente sí, pero siempre con controles democráticos y siempre con
transparencia en el manejo de los datos. Ahora, César, ¿hay políticos, hay gobiernos que respetan más que otros este tipo de temas? ¿O cuando llega un gobierno, un presidente al poder, se mimetizan estas urgencias y terminan todos haciendo lo mismo que ya hace el presidente A, el presidente B, el presidente C, para no ponerles apellidos, o los alcaldes? Probablemente sí, es decir, estamos ante fenómenos nuevos, obviamente, Carlos, en los cuales muchas veces no se tienen respuestas exactas, ¿no es cierto? Porque son realidades nuevas, es decir, estamos pasando a esa situación de un mundo digital, ¿no es cierto?, al concepto mismo de ciudadanos digitales, de ciudadanía digital. El asunto es esos ciudadanos digitales que somos todos ahora, ¿no es cierto?, porque somos ciudadanos en el mundo real y en el mundo digital. Ahora, ¿somos conscientes de nuestros derechos y nuestras responsabilidades en el mundo digital? Probablemente no. Los gobiernos creo que tampoco, ¿no es cierto? Es decir, los gobiernos tampoco saben cuáles son los límites de esos derechos que tienen los ciudadanos digitales y hasta dónde es legítimo que los estados actúen y dónde están actuando ya de una forma invasiva, no democrática y tomando realmente el control de la vida de los ciudadanos. Lidia, y usted me decía hace un momento en el corte, es decir, tenemos un montón de cámaras en el país y resulta que esas no sirven y no aplican los datos biométricos y no aplica toda esta inteligencia que debería tener el Estado para lo que realmente se debería necesitar, como es para recuperar a los desaparecidos, buscarlos. Sí, por ejemplo, dentro de los protocolos debería decir eso, y dentro del protocolo para los desaparecidos, recuerdo que decía que en todas las vallas del país debe ponerse el rostro del desaparecido, con el fin de que lo reconozcan y digan que lo vieron, ¿no? Pero sin embargo nunca se aplicó eso. Y las cámaras, tenemos que hablar en el caso de Quito, por ejemplo. Quito ha tenido un trabajo sumamente grande dentro de la participación ciudadana con las cámaras ojos de águila que le llamamos. Y que eso era con el impuesto del pueblo quiteño de la tasa de seguridad. Sin embargo, se cambia de gobierno y hablemos ya de los años 2012, 2014, 2015, 2016, donde se necesita que la cámara diga por dónde iba caminando mi mami, mi papi, mi abuelito, mi niña, mi hijo, que le vea, y resulta que esas cámaras no funcionaban. Si el país reaccionara por cada desaparecido como reaccionó con el caso María Belén Bernal, ¿la situación sería diferente, Lidia? Sí, y eso es lo que nosotros pretendemos, que la sociedad en sí, todo, que los derechos humanos, para que sean respetados, la sociedad debe ser consciente de los derechos que tenemos, porque dice, el derecho del otro termina cuando no en lo el caso de respeta. María Belén Bernal sí se articuló una potente movilización social que obligó a que, al menos de momento, por lo menos el cuerpo aparezca, ¿no es cierto? Pero eso no es suficiente. No es suficiente, pero Claro, digo, por ejemplo, hay el caso a de un nosotros policía. nos mata Sí, cuando nos dicen pero eso, nos Lidia, matan, lo que pasa, sí. hay un taxista que está desaparecido en Quito en las últimas semanas y dicen, ¿por qué a ese taxista no le damos la misma atención que al caso María Belén Bernal? Y ayer, quizás hubo un plantón, una marcha. Hubo plantón, por exactamente, por eso le digo. Sí, a ver, si la ley que tenemos de desaparecidos, que ahora existe, si estuviera implementada, no llegaríamos hasta ese extremo. Pero ¿qué está pasando ahora con la DINASEC? Ahora. Que la DINASEC no quiere actuar si es que no hay la denuncia. Dice, después de María Belén, ella no quiere meterse en problemas, porque en ese caso el ministro Carrillo actuó antes de que la Fiscalía. Y según nosotros, que lo que sabemos y acuerdo a la ley, la Fiscalía es el único dueño de la investigación. Perfecto. María Amelia Espinosa, ¿qué sanciones puede recibir Ecuador por estas omisiones? ¿Se puede plantear, como para que la gente nos entienda, un examen periódico de este tipo con sanciones o simplemente son exhortos? Y en tema carcelario, ¿qué se podría hacer? El examen periódico universal es uno de los mecanismos que tiene previstos Naciones Unidas y no contempla sanciones. Contempla efectivamente estos exhortos, pero sí el compromiso que asume el Estado con absoluta seriedad frente a sus pares y la capacidad que te digo yo desde la sociedad de exigir que se cumpla. Ahora, yo escucho permanentemente, y lo has repetido tú, por ejemplo, esta lucha que va para evitar que tengamos delincuentes. ¿Por qué tiene que ser una lucha contra los delincuentes y no para evitar que las personas efectivamente delincan? ¿Por qué no vamos a ese nivel en el que un poco de empatía, un poco de conciencia real sobre
la pertenencia que tenemos todos a un mismo Estado, a una misma sociedad, nos ayude a generar oportunidades para los demás, para evitar precisamente que los chicos de los colegios fiscales, por ejemplo, en espacios abandonados, donde no hay iluminación, donde no hay control de la policía, donde no hay justamente cohesión social, ¿no es cierto?, empiecen a meterse en temas de droga, empiece a generarse este interés por, además que estos intereses de tener más y más y más se generan a partir de los medios de comunicación también. De acuerdo, pero mientras avanzamos en ese tema que me parece que es fundamental y quizás lo más importante, tenemos que hacer algo con lo que nos está ocurriendo hoy, con esta porción de la sociedad que nos está atemorizando y que tiene la posibilidad de asesinar a una persona. Y a 400 personas bajo custodia estatal. La propia política pública te dice que la mayoría de personas muertas eran personas que no tenían una sentencia condenatoria. Sí, es decir, que hasta ahora no son delincuentes. Pero la gente que es asesinada en las calles, muchas, bueno, están vinculadas a esos delitos, pero otras están expuestas y esa gente ni siquiera ha cometido delitos. Y todos son madres estamos expuestos. Exacto. Efectivamente, pero de nuevo, yo creo que hay una cosa que es la política criminal y de seguridad que tiene que enfocarse en encontrar estas causas. No existe. No hay, no es fuerte, no está articulada. Creo que tiene que reformarse en temas de inteligencia. Y luego la otra, ¿no?, que es la penitenciaria. César, para irnos a corte, una reflexión final en el sentido de que yo les preguntaba, Ecuador es un país que está completamente destruido en su política de derechos humanos. Te decías, no, creo que hay una ola en América Latina que está simulando esto. Sí, a ver, tampoco creo que debamos pensar que el país está destruido totalmente, ¿no? Ha habido avances importantes y tampoco quedémonos con esa idea negativa de que en el Ecuador todo se ha hecho mal. No, ha habido avances sustanciales, avances normativos importantes, hay leyes, como decimos, de desaparecidos, de violencia contra la mujer, las reformas a la ley de comunicación. Las reformas a la ley de comunicación, o sea, hay un sinnúmero de avances. Ahora, los retos son inmensos, ¿no es cierto? Los nuevos retos son más grandes aún. Pero tú decías que en América Latina la pandemia nos ha marcado y que quizás en Perú, en Colombia, en Brasil estemos viviendo lo mismo. Y en Ecuador, por supuesto. O sea, el hecho, y esto es realmente gravísimo, o sea, el hecho de que en América Latina y en el Ecuador, por supuesto, lo primero que se cerró fueron las escuelas y lo último que se abrió fueron las escuelas, es un horror. Claro. O sea, hasta las discotecas estaban abiertas antes que las escuelas. Increíble. Eso indica las prioridades que tenemos como sociedad. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Lidia Rueda, ¿cuál es la evaluación políticamente correcta que el país debe recibir en materia de derechos humanos en este examen de Naciones Unidas? Bueno, primero, que le pida al Estado que sea consciente, que respete los derechos de los familiares y desaparecidos, que necesitamos las políticas públicas tal como lo hemos dado a conocer en el EPU, y que una de las políticas públicas también es la difusión y también una campaña de prevención de la desaparición de personas. Si el pueblo no conoce por qué desaparecen las personas, entonces no podemos actuar tampoco de manera ágil. Y además que cree empatía, y el Estado debe gastarse recursos económicos para que cree estas campañas. Y también necesitamos nosotros una política pública de atención en salud física y mental, tal como lo dice la ley y también como un derecho humano. María Emilia Espinosa, su conclusión. Básicamente creo que es crucial diferenciar el tratamiento del crimen organizado fuera y dentro de las prisiones con la obligación que tiene el Estado de garantizar la formación, la ocupación y la inserción de las personas que están privadas de libertad, tanto como el tratamiento de sus familiares. El preso no está solo, no es un individuo aislado, pertenece a un núcleo que también tiene que ser atendido. Y creo que es tremendamente importante saber que hay órganos de protección. Uno forma parte de la Defensoría del Pueblo, aunque debería ser autónomo. Cuando me hablabas de las posibles sanciones al Ecuador, hay la posibilidad de efectivamente presentar una queja ante el Comité contra la Tortura, que sí pertenece a Naciones Unidas y es uno de los mecanismos. Este mecanismo nacional de prevención de la tortura tiene funcionarios, entiendo que 5 a nivel nacional, lo que es crítico, que se encargan de entrar a las prisiones y a todos los contextos de encierro y verificar a través de sus informes y de entrevistas con las personas encerradas que no haya actos de tortura. Este mecanismo sin recursos y sin protección real no puede alertar a la sociedad de lo que está pasando verdaderamente.
César Ricaurte, ¿qué es lo políticamente correcto? Bien, en temas de libertad de expresión, yo diría que lo primero es detener o prevenir la violencia contra periodistas. Hay que poner en marcha el mecanismo de protección y garantizar el trabajo periodístico plenamente, esto incluyendo el reducir las amenazas de acoso en línea que sufren las periodistas mujeres específicamente. Luego, luchar contra la impunidad, el hecho de que, como bien se señalaba, hay 9 periodistas asesinados, el caso emblemático de los 3 periodistas de Diario El Comercio, del equipo periodístico de Diario El Comercio, no puede seguir en impunidad. Eso es algo que hay que atender urgentemente. Y los temas de acceso a la información pública. En estos temas de acceso a la información pública, yo creo que es algo también transversal en los cuales el país definitivamente ha retrocedido muchísimo en obtener información pública y luego en que los ciudadanos accedamos a esa información pública. Y bien, al escuchar a los panelistas de esta mañana y ver en conjunto todos los problemas que arrastra el Ecuador por su débil cumplimiento de los estándares de derechos humanos, debemos reaccionar con preocupación y alerta. Ninguna sociedad puede crecer en lo económico o vanagloriarse por tener estabilidad política si es que los derechos elementales que deben cobijar a todas las personas son irrespetados. Quizás un examen periódico como el que se realizará en Ginebra despierte poco entusiasmo en un país que día a día se ve sobrepasado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, esta es una buena oportunidad para exigir a nuestras autoridades respuestas firmes y rápidas en los aspectos tan dolorosos que nos han marcado los últimos años. Las masacres carcelarias, los femicidios constantes o la indolencia estatal ante el drama de los desaparecidos o los grupos vulnerables, pues todo esto es el producto de un Estado inefectivo y profundamente intolerante y excluyente. Mantengámonos vigilantes. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Enseguida viene esta semana un resumen de noticias.